Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lautaro y no estoy solo, estoy acompañado de Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo andás, Lautaro? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien, es un placer volver a compartir estudio con vos, pero sin dar tanta presentación vamos a pasar directamente a la palabra, Digamos al postre. al postre, a lo As- mejor de esta noche. Exactamente, así que la gente ahí del otro lado se pueda estar poniendo bien cómodo, agarrate una silla, un sillón y prepará ahí la Biblia, porque seguramente viene palabra de Dios para tu vida. Así que bueno, pasamos a la palabra de la mano de una de las diaconisas de la iglesia, Damaris Benavides, así que vamos a escuchar la palabra. Bien. Gracias a Dios tengo la oportunidad de compartirles lo que creo que es la palabra que Dios me dio para el pueblo y que, como todas las palabras, por si alguien no la sabía, todo lo que predica las personas que vienen acá adelante del púlpito, primeramente Dios nos habla a nosotros, nos convence a nosotros y nosotros se supone que tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar, pedir perdón, tenemos que hacer todo lo que uno después le dice que Dios dice que hagamos. Así que la primera que está delante de Dios arrepentida y que hizo todo esto que les voy a contar, que creo que es lo que Dios me dijo, fui yo. Así que desde este lado les digo, porque por ahí la palabra es media chocante, pero le quiero decir que es para bendición y que primeramente fue para mí. Habiendo dicho esto, tengo una segunda cosa que decir antes, y es que aprendí, les quiero dar un consejo que está en el primer versículo, aparte del mensaje es un consejo nada más, antes de leer, gracias, que está en Santiago 1, 22 al 25. Es un consejo. No sé si está en la pantalla, ¿no? Bien. Este consejo es porque a mí me llamaba la atención, no sé si alguna vez alguien leyó la Biblia, pero Jesús, cuando le habla a las personas, dice una frase al final muy peculiar. ¿Alguien la sabe? Dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir. O sea, siempre me llamó la atención porque es una frase muy capciosa. Todos tenemos oído. Por ahí hay algún sordo, pero el que lo estaba escuchando era porque tenía oídos y oía. Entonces, ¿qué quería decir cuando decía el que tenga oídos para oír? Quiere decir que hay dos clases de oídos, por así decirlo. Ustedes ven uno solo, pero tenemos dos. Uno es espiritual y el otro es físico. Escuchamos todo lo que hay acá y después hay un reino espiritual que es por el que sentimos que el Espíritu de Dios está vivo y se mueve en nosotros, que es el oído espiritual. Eso que uno dice, mira, no había entendido esto de esta forma, y empieza a entender las cosas de otra manera, cuando llega Dios, eso es porque estamos empezando a ejercitar ese oído espiritual que antes no teníamos y que no entendíamos la palabra, no entendíamos, estamos ejercitando, ¿sí? Por eso cuando dicen, yo no escucho a Dios, no vas a escuchar a Dios como una persona con el oído natural, lo vas a escuchar con el oído espiritual, que es interno, ¿sí? Entonces, habla de ese oído. Ahora, vamos a leer lo que dice. Hablando de este oído, está hablando del oído espiritual. Ahí mi lectora del día. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Muy bien. Entonces, ahí da claramente estos dos oídos. Dice, sed oidores de la palabra y no oidores de lo natural. ¿Sí? Son claros, los dos oídos. Ahora, usted escuchó la palabra de principio de año que decía que estamos en los últimos tiempos y que tenemos que tomar la bendición y que tenemos que hacer la obra de Dios y que Dios nos va a bendecir cuando empecé. Y todo lo que declaró sobre nuestra vida el apóstol de esta iglesia. ¿Escuchó la palabra? ¿Vinieron? ¿Sí estuvieron? ¿Oyeron o no? Bien. Entonces, ¿quieren ser bendecidos por Dios? ¿Quieren que Dios realmente bendiga su casa, bendiga su familia, cumpla la promesa que Dios tiene para ustedes? Entonces tenemos que ser hacedores, no oidores. Y hacedor es aquel que escucha lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice y cambia. Ese es el hacedor. El que dice, sí, Señor, yo tengo que cambiar esto. Y no me voy a mi casa y sigo haciendo las cosas que estaba haciendo. No, voy y cambio. Y me cuesta, obvio que cuesta. La carne cuesta. El cambiar cuesta. El hacer lo que toda mi vida hice y de repente dejar de hacerlo cuesta. No es que no cuesta. Pero eso es lo que trae bendición. Dejar de hacer lo que está mal. ¿Y por qué está mal? Porque te lo dijo Dios. ¿Sentiste la convicción de que tenías que cambiar algo? Cámbialo, porque ahí está la bendición. No vas a tener un año bendecido si no cambias la actitud. Te lo digo por experiencia, no vas a tener un año bendecido si no dejas que la mano de Dios obre en tu vida. Entonces, cuando escuches la palabra, esta otra, la reunión casera, cuando Dios te hable en tu casa, supongo que todos oran y abren la Biblia para buscar de Dios, sea hacedor y no oidor. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? Bien. Habiendo entendido esto, oramos. Papá, gracias Dios. Gracias. Gracias porque es tu palabra la que nos convence. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que habla a cada una de las personas y el que va a traer esa revelación para que cada uno de nosotros podamos cambiar nuestro camino y volvernos a vos. Espíritu Santo, yo te pido que tomes control de mi vida, papá. Que seas vos, Señor, el que esté hablando. Señor, que ellos puedan ver que ya no soy yo, Señor, la que habla, sino que es tu palabra. Que no vean a un humano, Señor, diciéndole cosas, sino que te vean a vos. Papito, te pido que sea tu voz, que seas vos convenciendo. En el nombre de Jesús declaro que toda pesadez, que todo sueño, que todo cansancio, que todo agotamiento viene sobre sus vidas ahora, Dios. En el nombre de Jesús declaro un renuevo. Declaro que empiezan a sentir paz, Dios. Declaro que empiezan a sentir, papitos, que pueden escuchar con tranquilidad lo que vos tenés para decirles. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Yo tengo un tema que decirles que me es medio difícil, porque es un tema que de verdad se ha hablado muchas veces. Y tuve una pelea, no una pelea literal, sino una lucha conmigo misma de decir algo que ya han escuchado. Yo crecí en la iglesia, así que hay historias que he escuchado 3.000 millones de veces. Y quería contarles una anécdota. Me pasó el otro día que el Espíritu Santo me dijo que escucho una prédica. Para los que no saben, existen las prédicas guardadas en YouTube. Por Mayra siempre viene a decir. Y me puse a escuchar una prédica de un pastor que había predicado el año pasado en noviembre, si no me equivoco. Y seguramente lo van a escuchar o lo van a recordar algunos por esta característica que a mí me llamó la atención y que era que cada 2 palabras decía aleluya. ¿Se acuerdan? ¿Sí?
tengo un problema yo, y se los voy a decir, con las cosas que se repiten mucho, me sacan de foco. Y estaba escuchando al pastor y trataba de prestarle atención, pero decía aleluya, y aleluya, y aleluya. Y no pude prestarle atención porque no podía evitar pensar, ahí viene de nuevo la palabra. Me sacó de foco. Entonces, cuando sentí de escuchar esa prédica, dije, Señor, no quiero pensar mal del hombre. Entonces dije, bueno, ayúdame a no escuchar la palabra aleluya y poder escuchar la palabra que vos tenés a través de él. Me puse a escucharla. No sabe qué buena palabra. No sabe qué zarpado fue ese mensaje y cómo Dios me habló a mi vida. Me rompió toda, me puse a llorar ahí, qué sé yo, me arrepentí, le dije a Dios perdón por no haber podido escuchar lo que vos tenías para decirme por simplemente una palabrita que me desenfocó. Así que si les da intriga o si les pasó lo mismo que a mí, vayan a YouTube, escúchenla, de paso escuchen otras prédicas, testimonios y muchas cosas que hacen para que nosotros podamos conocer a nuestro pueblo y no nos olvidemos de las promesas y los pactos que Dios hizo con nosotros. Y si hay algo que hago que te desenfoca de lo que Dios quiere decirte, si tus nenes te desenfocan de lo que Dios quiere decirte, decile, Dios, quiero enfocarme en vos. Yo lo hice y me funcionó. Y si te vuelven a desenfocar, no, otra vez pongo mi mirada en vos y quiero escuchar lo que vos tenés para decirme. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Lo entendemos? Bien. Entonces, ahora sí, y sin más retraso, vamos a ir a la palabra. Y a modo de introducción, les quiero preguntar, ¿alguien se ha enamorado alguna vez? Yo por lo menos acá está mi esposo, adelante mío. ¿Qué pasa cuando te enamoras? Cuando hace ese clic tu corazón y se te envuelven los ojitos y baja Cupido y... ¿Hay alguno que esté enamorado, que se haya enamorado? ¿Hay alguien que recuerde cómo es el sentimiento de estar enamorado? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen cuando están enamorados? ¿Cómo? Pasás tiempo con la persona. ¿Qué más hacen? 46 años con una... ¿Cómo? Tratás de agradarle. ¿Qué más haces cuando estás enamorado por alguien? ¿Alguien sabe? ¿Alguien estuvo enamorado? ¿No? Pónganle, te pones como tonto, ¿no? ¿Sí? Haces payasada, no te importa nada. Te está viendo todo, pero vos te estás matando la risa y, no sé, de que dijo arroz y se te pasa y te olvidás y podés estar horas y horas y horas hablando con la persona. Y si la persona se va, sentís que la extrañas, ¿no? ¿Nunca les pasó? Y ahora que tenemos celular, estás cada 2 minutos ahí. Me mandó un mensaje, ¿habrá sido él? ¿No habrá sido? ¿Y qué estará haciendo? Y lo stalkean por todos lados, miran las redes, las historias y todas las cosas. Si no están casados, ¿no? Bueno, las casadas también hacen eso a veces. Pero miramos todo por simplemente sentir que estoy un poquito más cerca otra vez. Ese estado de enamoramiento que es tan lindo y que pasa el momento, a veces pasa, no sé, 1 año, 6 meses, y empezó a como, o cuando te casás, ya no tenés eso de, ay, me mandará mensajito, ay, y vendrá y lo veré, y si voy a aquella esquina, ya como que se empieza a apagar.
porque ya lo ves todos los días, la rutina, el estar, el me regaló un chocolate, bueno, me regaló otro chocolate, gracias. Y me gusta más el chocolate que la acción de que me regaló el chocolate. Entonces, ¿alguien recuerda ese estado? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ahora, para ver este estado de enamoramiento, quiero que vean también el estado de cuando ya no tengo ese amor por esa pareja. ¿Qué pasa? Me empieza a irritar, empiezo a sentir que molesta. ¿Y por qué me dijo esa palabra? Y empezamos a hacer conexiones. Antes no hacíamos, cuando estábamos enamorados, no hacíamos todas las conexiones de me dijo esto por esto y la otra vez me había dicho esto también y pensó en esto y ahora me lo está diciendo. Las mujeres hacemos como una maraña, ¿no? Y mi marido me dice, pero amor, te dije hola nada más. Y yo ya pensé en cómo me lo dijo y de la forma y en el momento y por qué no me lo dijo cuando entró y me lo dijo después. Y me hice todo un caos en la cabeza enorme que no tendría que haber hecho. Las mujeres me entienden, no se ríen. Las mujeres, las únicas que se ríen son las mujeres. Hombres, pasa eso en las cabezas de las mujeres, sí. Así que no se preocupen, porque todas somos así, no solamente su señora o su novia. Ahora, este estado de desamor, ¿cómo se vuelve a avivar? Les cuento cómo se vuelve a avivar porque con mi esposo tenemos un amor fluido. Se vuelve a avivar recordando el por qué me enamoré. Lo que me gustaba de él, lo que hizo que yo me vuelva loca, lo que hizo que espere su mensaje. Porque si yo empiezo a ver, cuando me caso, veo todos los errores, ya no puede ocultar nada, ni pasa nada, veo todo. O sea, literal. Entonces, empiezo a ver los errores y las cosas, y esos errores empiezan a tapar las cosas que realmente me habían enamorado. Cuando tendría que ser al revés, porque se supone que si me casé es porque me casé con alguien que me volvía loca, que me movía al piso, que yo no podía estar si él no estaba, quería estar donde él esté y moverme donde él esté y no quería estar un segundo más sin él, entonces me caso. Por lo menos lo mío fue sincero, nadie me obligó. Entonces, cuando yo siento que me empieza a irritar, que ya no puedo verlo, que me molesta cada palabrita que me dice, empiezo a decir, bueno, pará, si seguimos en esta línea vamos a terminar mal. Entonces empecé a decirle, bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, me gusta esto, me gusta lo otro, y empezar a ver esas cosas de nuevo en la otra persona, charlar con la otra persona, decirle la verdad que quiero que volvamos a esto, quiero que volvamos a lo otro, y así empezar otra vez a recordar, a traer a memoria todo lo que había sido. Esta introducción se pasa muy bien a una historia de la Biblia. Algunos ahí que leen la Biblia están pensando en cuál. Bueno, cuando la lean van a decir no se parece en nada, pero le vamos a dar el que se parezca. Esta historia está en Apocalipsis 2. Ay, cuántas Biblias que están sacando celulares. Una cantidad le hacen viento al otro. Apocalipsis 2. A ver, todos los que están buscando, ¿está en la pantalla ya? ¿Sí? Bien, no se me duerman. Apocalipsis 2, del versículo 2 al 5. ¿Sí? Dice... Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Muy bien. Entonces, vemos que ese desamor que nosotros tenemos, que primero nos volvíamos locos y no sé, esperábamos cualquier minuto para estar con esa persona, ese desamor, la Biblia lo llama que perdiste tu primer amor. O sea, al estado de enamoramiento le dice primer amor y al desamor lo perdiste. Este estado con Dios y a este estado que le demanda a Éfeso era una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Es a la única iglesia de las 7 iglesias que le dice algo muy particular y horrible. Miren que les dice cosas muy hermosas, Le comienza diciendo: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una carta de amor impresionante. Ojalá fuéramos como esa iglesia, que nunca desmayamos, que siempre trabajamos, siempre tenemos paciencia unos con los otros, que siempre estamos viendo a ver que digan la verdad y lo que dice la palabra de Dios. Pero le dice: tengo una sola cosa, has perdido tu primer amor. Y digo, por esta cosa, Dios le dice, en el versículo 5, le dice: y quitaré tu candelero de su lugar. Los meto en contexto. Candelero era porque en el capítulo 1 de Apocalipsis dice, se los digo así, dice en el 1:20, dice: y el ministerio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de las 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, que el candelero, uno de esos candeleros, era la iglesia de Éfeso. Y le dice: te quitaré el candelero. Por lo tanto, quitaré tu lugar de mi presencia. Tan fuerte fue el que haya perdido su primer amor, que lo iba a quitar. Ese lugar que Dios le había dado a Éfeso en particular, se lo iba a quitar por no haber tenido su primer amor. Y si yo me hubiera puesto a juzgar y a decir: pero Señor, las otras iglesias, ¿vos viste las otras iglesias? Mirá, no sé, la iglesia de Esmirna, que hizo tantas cosas, que adoró a tantos dioses, y quitás a ella porque dejó de amar. Y entonces empecé a ver versículos que hablan acerca de esto, de por qué, para que vea por qué es tan importante y por qué Dios toma o le da esta ordenanza a la iglesia de Éfeso, de que si no se arrepiente le va a quitar el candelabro. Leemos Marcos 12, 29 al 31. Esta es la razón por la que le quita el candelabro. La quita del candelabro. Amén. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Bien, entonces, este es el mandamiento que nosotros como iglesia tenemos que tener como nuestra ancla firme y que nada nos tiene que sacar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y nada te puede sacar ese amor por Él. A Éfeso, ¿qué le pasó? Alguien, si me está prestando atención, ¿me puede contestar qué le pasó a Éfeso? Se olvidó de su primer amor. ¡Qué terrible para Dios que la iglesia que más trabaja por mí, porque dice que trabajaban en el nombre de Dios, que la iglesia que más arduo trabajo hace, que no cesó de trabajar, no tuvo vacaciones de trabajo y nunca se quejó, pero dejó de amarlo. Ahora pienso, ¿es posible hacer tanto y dar tanto por una persona y no amarla? Y ahí viene el ser hacedor de mi parte, la parte en la que Dios me habló. Y me puse a pensar, que es algo que cada uno tiene que pensar personalmente. Yo estoy haciendo, vos que sos líder, que tenés una reunión, que sos diácono, que sos, no sé, que sos ujier. Lo que hagas en la escuelita, en donde sea que estés sirviendo a Dios, aún si vas en algún lado y predicás de Dios, te pregunto, como yo me pregunté, ¿realmente estás amando a Dios? ¿Y cómo te das cuenta si estás amando a Dios? ¿Qué habíamos dicho que era el enamoramiento? ¿Sentís por Dios esa pasión? ¿Sentís por Dios que querés estar en la presencia de Él y que si te dice algo querés estar ahí para escucharlo? ¿Sentís que no ves la hora de ir con Él a su presencia, de que Él te lleve y poder estar ahí con Él? ¿Sentís que, sí, Señor, envíame a donde sea porque quiero hacer tu voluntad? ¿Sentís eso por Dios? ¿O hacés las cosas por hacerlas? Lo haces porque, como me pasa a mí muchas veces, y me tengo que replantear porque el Espíritu Santo me dice, pará, ¿qué estás haciendo? ¿Lo haces por mí o lo haces por costumbre? ¿Lo haces por mí o lo haces porque ya lo sabes hacer? Y me dijo, ¿vos me amás como realmente me servís? Porque si hay algo que no me molesta, a mí en lo particular, es servir. Y los que me conocen saben que a donde me digan que vaya, yo voy. Pero cuando le digo que la palabra es para uno, es de verdad. Pero entonces me puse a ver y dije, Señor, ¿acaso estaré pensando que te amo porque te estoy sirviendo y porque realmente quiero que las personas conozcan a Dios? Realmente yo quiero hacer la voluntad de Dios. Realmente quiero servir y estar mi vida para Él. Pero me desespero por estar con Él. Me desespero por estar en su presencia. Me desespero por... Hay una canción de 2020 que por ahí no la recordarán o nunca la habrán escuchado, pero a mí siempre me gustó. Mi esposo siempre me dijo que por qué me gustaba tanto, pero la canción dice, y tenerte cara a cara y perderme en tu mirada y sentir que ya no hay prisa, que se me enamora el alma. Y se la canta a Dios, no a una mujer. Y dice, pasan los minutos y yo quiero estar contigo. Y yo decía, ¡fuah! ¡Qué poema tan hermoso para Dios! Y tenés que decírselo. Tenés que decirle a Dios, quisiera verte cara a cara y perderme en tu mirada. Ah, cuando lo digo suena lindo, ¿no?
Pero decirle eso a Dios, perderme en tu mirada, perderme en la habitación con vos y que no me importe nada, perderme en estar ahí delante tuyo y que me importe poco si llego al mes o no, porque sé que vos sos mi sustentador. Que me importe poco si mi hijo me está haciendo caso o no, si está allá afuera o no. Más allá de que, como dijo el pastor, uno tiene que poner disciplina, pero yo ya hice lo que tengo que hacer y él sigue en la suya. Y no me importa porque vos sos ahora su papá. Yo ya lo enseñé, ya lo instruí, ya lo formé. Ahora sos vos el que lo va a traer de vuelta, así como me trajiste a mí. Entonces, yo voy a ir al lugar donde tengo que ir porque quiero estar con vos. Con vos, el que me sacó del pozo. Yo te pregunto, cuando llegaste a Dios, yo por lo menos, como le va a pasar a la mitad de los que estamos acá, nací acá. Así que Dios no me sacó, no sé lo que significa vivir sin Dios. Ahora les voy a contar la otra parte, pero ¿te acordás de dónde Dios te sacó? ¿Te acordás del pozo en el desesperación que estabas? ¿Te acordás de lo solo, de lo triste, de amargado que estabas? ¿Te acordás el estado en el que estabas cuando Dios te sacó de ahí? ¿Te acordás cómo te sentías y que nadie te tiraba la mano? ¿Y ahora te acordás cómo te sentiste cuando Dios te rescató? ¿Cómo te sentiste la paz que nadie te pudo dar? En estos 2 años o 3 de pandemia es cuando más conocí personas que tienen ataques de pánico y que Dios las sacó de ahí. Ese estado de ataque de pánico en el que sentís que te vas a morir y que no podés salir a la puerta porque sentís que te vas a ir por un hoyo y no te vas a despertar más. Y de repente ya no sentirlo más. No sentir más que me voy a morir. Ahora siento paz. Ya no me preocupa estar en otro lado. No me preocupa caminar sola porque sé que Dios va conmigo y no puedo estar 1 hora con vos. Con el que me sacó del pozo, con el que me salvó, me rescató, me dio una vida nueva, un nombre nuevo. Me decían tonta, gorda, me decían de todo y Él me dio otro nombre. Perdón. Pero Dios te sacó de donde nadie te iba a sacar. Y le ponemos excusas. ¿Saben cuáles son excusas? O por lo menos las mías. Ya es tarde, me levanté tarde. Tengo que hacer muchas cosas. No puedo ahora. Voy después. Y cuando me vuelve a decir el Espíritu Santo, porque es tan amoroso, que está todo el tiempo diciendo, ¿y ahora podés hablar conmigo? Tengo que hacerle la comida a mi hija y tengo que llevarla acá o hacer esto o hacer lo otro. Ya voy. Y cuando está llegando la noche, y bueno, pero tengo que hacer esto, o tengo una reunión, o tengo otra cosa, y llega la noche y estoy cansada. Bueno, está bien. Oro un ratito y me voy a dormir. Y para estar con Dios no, para no sentirme mal conmigo misma. Para después no ir y decirle a las chicas de la reunión tienen que orar y yo saber que no oré. Ni siquiera lo hago por Dios. Lo hago por mí. Hasta en eso soy una porquería. Y el Espíritu Santo vuelve al otro día a decirme, ¿tenés un tiempo para mí hoy? ¿Ahora podés? Y seguramente, porque me pasa siempre cuando voy a la presencia de Dios
Y estoy tiempo y estoy horas y digo, qué lindo es estar acá y quiero estar con vos así todo el tiempo. Y cuando me voy y después me vuelve a decir, ¿querés estar conmigo otra vez? Le vuelvo a poner excusas. Y así estamos, semana tras semana, poniéndonos de pie y sacando la careta de que sí somos seguidores de Cristo. Y a quien quiera venir a Dios lo vamos a abrazar. Pero ¿cuándo nosotros somos abrazados por ese Dios? ¿Cuándo nosotros vamos y nos postramos y dejamos que Él nos abrace? Que Él nos envuelva, que Él nos llene de ese amor para salir de esa habitación y decir, yo te voy a dar el amor de Dios, porque yo lo tengo. Porque de mí emerge, porque yo estuve con Él. Si alguien puede decir eso, qué lindo, la verdad que no me sale hacerlo siempre. Y de verdad que le digo a Dios, Señor, yo quiero hacerlo ahora. Pero eso tiene que perdurar en la semana. ¿Saben cómo se hace? El siguiente versículo, leemos otra vez Apocalipsis, cuando dice el 5, Milo, ¿podés leer? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Bien, tenemos 2 puntos, el cual lo dividí el punto 1 en 2. El primer punto para volver a ese amor es recordar. Estuvimos hablando mucho de eso. Vamos a repetirlo. Y yo puse recordar de dónde estuviste, recordar el estado en el que Dios te trajo, en ese primer amor cuando estabas, y recordar las promesas que Dios te dio. Recordá todos los planes y proyectos que si te pones en las manos de Dios, a dónde vas a llegar, a dónde Dios te va a llegar, el estado en el que vas a estar y que nunca más, dice la Biblia, que cuando estás en la mano de Dios, nunca más te vas a caer. Nunca más, nunca más. Nunca más vas a volver al estado anterior si te pones en sus manos, si vas al huequito de su mano. Si entras en su presencia, en su habitación todos los días, un ratito con Él, y es una vida feliz. Las personas están vagando 1000 años buscando la felicidad, buscando la vida eterna, y nosotros tenemos todas y no las aprovechamos. Todas las soluciones que el mundo se la pasa la vida entera y gasta millones en ver cómo pueden hacer. Y nosotros las tenemos todas. Y las disfrutamos. Dios te dio promesas. Dios te dijo algo para este año. A los que pasaron por la cita, no quiero exponer a nadie, cada uno sabe, pero los que pasaron por la cita el año pasado, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están esas promesas que Dios te dio? ¿Cómo está lo que Dios te dijo? Yo entiendo que pasó una semana, los problemas seguían y vos estabas ahí, ya no sabías cómo solucionar las cosas y te fuiste para atrás otra vez. Lo entiendo, pero Dios te está diciendo, recordá y volvé a mí, porque el mismo Dios que en ese momento te sacó es el mismo Dios que está ahora diciéndote volvé. Es el mismo Dios que te va a dar todas las bendiciones que te prometió. Porque lo que Dios te prometió y lo que vos le prometiste a Dios, Dios nunca se lo olvida. Y siempre va a estar ahí con la mano extendida para que vuelvas a cumplir con Él lo que Él te prometió. El segundo paso que dice es arrepentirse. Y el arrepentimiento es cambiar
es cambiar de actitud. Gracias, mamá. Cambiar la personalidad que tenía antes cuando estaba haciendo las cosas mal. Cambiar eso que me llevó a apartarme de Dios, a olvidarme de lo que Dios me dio. Cambiar de ir a esos lugares que ya no tengo que ir. Cada uno sabe y sé que el Espíritu Santo les está hablando, así que les va a traer a memoria las personas con las que ya no me tengo que juntar. No te digo aislate, pero hay personas que te sacan de lo que realmente Dios quiere. Hay personas que te inculcan cosas que realmente no son las que Dios tiene para vos. Hay personas que te ponen en contra de tu familia. ¿Qué haces con esas personas? Salí de ahí porque vas a salir de acá diciendo y siendo oidor y diciendo, sí, yo quiero eso, y vas a volver a tu casa otra vez y vas a hacer las mismas cosas y vas a estar en el mismo lugar la semana que viene. Ni siquiera te digo el año que viene, la semana que viene. Si no cambiamos, si no nos arrepentimos, si no volvemos otra vez a decirle a Dios, Señor, esto es lo que a mí me cuesta, esto es lo que yo tengo que cambiar. Deja de ver series, no sé, deja de mirar esas cosas, deja de pensar tanto en el trabajo, en lo que va a pasar, de preocuparte. Empezá a mirar a Dios, empezá a meterte en la habitación con Dios y vas a ver cómo todo se empieza a solucionar, cómo todo se empieza a ir, cómo todo empieza a desaparecer y empieza a ordenarse, porque Dios es orden y todo se desordena cuando Dios no está primero. Pero cuando pones a Dios primero, todas las cosas empiezan a ordenarse, tu vida empieza a tener paz, vos empezás a prosperar, tu camino se empieza a abrir, el de tus hijos tus hijos vienen de vuelta. Todo empieza a solucionarlo, porque el Dios Todopoderoso que te creó y tiene planes para vos es el que también va a terminar la obra con tu vida que tiene planeada hacer. Entonces, cierro con este versículo y yo posta, ¿sí? Bien, cierro con este versículo, perdón si lo llené de versículos. Quería que aprendí una lección y también quería que la palabra de Dios los convenza. El versículo de lo que va a pasar si hacemos estas dos cosas está en Ezequiel 47, del versículo 8 al 12. Me parece largo, pero está bueno. ¿Está? ¿Lo puedes leer? Sí, sí. Ay, Dios. Leemos. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá. Gracias. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Amén. Falta el 11 y el 12, no está ahí, ¿no? Lo leo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será por comer, y su hoja para medicina. Gloria a Dios. Fíjense todas las promesas. Todo esto que está acá son todas promesas. Este capítulo habla acerca de cuando Dios le muestra a Ezequiel el río
y le dice que se meta en las aguas. Y empiezan las aguas a los tobillos, las aguas a las rodillas, las aguas a los codos y les dice, métete en la profundidad. Y cuando se mete en la profundidad, después le dice, y ahora empieza a decir que los llevó a la ribera del río y le empieza a decir que esas aguas en donde él se metió y todo aquel que se metiere en esas aguas, todas esas personas, escuchen lo que dice porque recibirán sanidad de las aguas. Toda alma viviente que nadare y entrar en ese río va a empezar a vivir. Y junto a él los pescadores, y dice unos pueblos, van a tender sus redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar. Sus plátanos y sus lagunas no saciarán y quedarán para salinas. O sea, ¿querés sanidad? En esas aguas tenés sanidad. ¿Querés que tu reunión se multiplique, que la gente venga a la reunión? En esas aguas vas a tener multiplicación. En esas aguas va a venir tanta gente. Y si los líderes nos ponemos en esas aguas este año, la iglesia tiene que multiplicarse porque la gente, como dice el versículo, los peces van a brotar de todas las especies, de todos los lugares y la iglesia se tiene que llenar. ¿Por qué no se llena? ¿Por culpa de los pastores? No. Porque nosotros, la iglesia, no está entrando en el lugar correcto. No se está metiendo en las aguas correctas. Entonces, ¿querés que dé fruto tu vida? Metete en las aguas del Espíritu. Metete en la presencia de Dios. Volvé al primer amor y vas a ver cómo todo va a empezar a cambiar. Y dice el último versículo, y junto al río en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, del lugar santísimo, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Todo lo que salga de tu boca va a ser palabra de Dios y por lo tanto va a alimentar, como dice su palabra, al 100, al 1000 por uno. Lo que vos digas va a ser medicina para los demás. Vos ahí en ese momento vas a orar por los enfermos y se van a sanar. Vas a declarar sobre la persona que esté en la calle este año, vas a conseguir casa y la vas a conseguir. Vas a ir a donde sea y las puertas se van a abrir porque en tu boca está el santo. Está la palabra santa que se hace verdad y es viva y eficaz. ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien quiere volver a ese lugar? Por lo menos yo sí. Yo quiero volver a ese lugar. Así que, entendiendo que esto no es para mí y que la idea del sermón o de la palabra es volver a Dios y arrepentirse, reconocer, recordar, te pido que hagas esos pasos. Recordá de dónde te sacó Dios, el estado en el que estabas en ese momento. Recordá las promesas que Dios te dio y arrepentirte por lo que estás haciendo hoy y por qué no estás ahí. Haz eso todos los días y volví a Dios todos los días. Y nos vemos la semana que viene con más multitud de gente y así las siguientes semanas.